Votar no es suficiente. Las acciones afirmativas son apenas un paso en el camino hacia la inclusión. Los derechos de las diversidades son derechos humanos. Nosotros, Ciudadanía Disidente y Participación Diversa, la serie del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Acompáñanos a reflexionar sobre el habitar el espacio público y ejercer ciudadanía. En el marco de la conmemoración del Mes del Orgullo LGBTIQ+. Hey, ¿qué pasó? Oigan, ¿cómo están? Bienvenidos a nosotros, el podcast del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para promover la participación diversa. Muchas gracias por acompañarnos en otro capítulo. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial que está dedicado a las campañas. ¿Cómo funcionan las campañas? ¿Qué son las campañas? Pero como ya saben, todo esto desde un enfoque de las candidaturas LGBT, qué se hizo, qué se va a hacer, qué se puede mejorar. Y para hablar de este tema tenemos hoy a un invitado muy especial. Adrián, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, que estés con nosotros. Hola, un gusto saludarte a ti y a las personas que nos están viendo o nos están escuchando. Así es, porque aquí somos multifacéticos, audio, video, todo. También. Claro. Presentación teatral próximamente y todo también va a haber. Bueno, ustedes no sé si sepan quién es Adrián. Adrián es una persona trans no binaria. Adrián, primero quiero saber cuáles son tus pronombres, cómo nos dirigimos a ti. Puede ser por mi nombre Adrián o pronombres neutros, que sería ella, o femeninos, ella. Ok, perfecto. Entonces va a ser una plática muy amena, muy cómoda, entre amigues, entre amigas, aquí para ir aprendiendo un poquito más sobre esto. Pues mira, ¿qué te parece si vamos empezando esta plática? Sabemos que fuiste candidate en este proceso judicial. ¿Y fuiste también candidate en el proceso electoral del año pasado? Sí, así es, suplencia en una de las fórmulas que iba por ahí. ¿Y ahí para qué puesto ibas? En el proceso pasado, del 24, hablando de ese, para en fórmula de representación proporcional, iba de suplencia y quien tenía pues obviamente la diputación o la representación era José Luis Martínez, una amistad de años. De años y de todo. De todo, de activismo, de trayectoria, madre política y demás. Ok. ¿Y este proceso que fue para el Poder Judicial? Sí, en este caso participamos para el cargo de persona juzgadora enfocada a la materia de ejecución de penas y medidas de seguridad. Muy bien, perfecto. Oye, Adrián, pues yo quiero que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre qué es lo que haces, ¿Cómo llevas a cabo la representación de la diversidad de la comunidad desde tus trincheras? ¿Qué es lo que has propuesto? ¿Qué es lo que has dicho? ¿Para lo que has levantado la mano? Cuéntanos sobre ti para conocer un poquito más y ya poder entrar con más confianza a la platiquita. A la plática. Bien, pues soy una persona activista y defensora de derechos humanos que se ha dedicado pues obviamente a la promoción de estos mismos, enfocados a poblaciones LGBT, y también pues obviamente a los distintos grupos prioritarios que pues enfrentan distintas barreras y discriminación y demás. Además pues obviamente dedicarme a la abogacía y combinada también con mi maestría en Derechos Humanos para poder litigar desde el litigio estratégico, valga la redundancia, en el sentido de que también nos dedicamos pues obviamente desde el ámbito jurídico a la defensa de los derechos humanos de los distintos grupos prioritarios. Ok. Oye, yo tengo una pregunta, es así como una duda. ¿Cómo es o cómo fue este proceso de llegar, de decir, ¿saben qué? Yo quiero una candidatura, ellos te invitaron, tuviste tú que hacer como algo para que pudieras acceder a la candidatura? ¿Cómo fue todo este proceso desde una población disidente llegar a la candidatura? ¿Y qué representó esta candidatura para ti como persona de la diversidad, ya estando ahí? Ok, si quieres empiezo por el proceso del 24. Sí, porque son diferentes. Sí, son procesos muy distintos. En el proceso del 24 hablo con José Luis Junior Merlín. Es una amistad de años, una madre del activismo que tengo, o tía por ahí le decimos, y es con quien dialogo, es con la persona que está obviamente en este espacio, en el ámbito político, que tiene ya mucho tiempo pues obviamente militando en un partido político.
se lleva a cabo la plática en el sentido de que quería que obviamente estuviéramos participando porque pues tenemos una misma línea tanto en la cuestión crítica, que es enfocada un poquito más a la izquierda, como en esta parte de que venimos del activismo en este sentido. Es ahí donde pues obviamente platico, se arropa y también por el contexto que le englobaba él de barreras y temas que enfrentó tanto internamente en los espacios donde milita, como en el contexto social. Y en el otro proceso me costó mucho decidirlo y lo platicaba con muchas de mis amigas. Uno, por la cuestión de que estaba haciendo en ese momento la reforma al Poder Judicial, por la perspectiva que yo tenía. Participo o hago el registro desde mi consciente o desde mi sentir pensar es que era necesario obviamente que hubiera una representación en todos los espacios y es algo que todas las personas LGBT queremos, claro. No solo por el simple hecho de representar, que cada uno se representa por sí sola y es auténtica y demás, pero sí por el cubrir espacios que son necesarios en la toma de decisiones, en temas de acceso a la justicia y todo eso. Hago me registro como persona candidata para el ámbito federal, pero no salgo en la insaculación. Entonces es como de te queda un día para saber si vas a la local. La verdad, por el contexto social que hay en la actualidad, sí lo pensé mucho, pero por ahí me convencieron mis amigas de que también era necesario, pues obviamente, cubrir espacios acá. Es cuando tomo la decisión y también porque viene de algo que yo ya había planeado en mi vida. O sea, el tema del Poder Judicial no era la primera vez que participaba en una convocatoria. 2 años antes de que hubiera reforma, ya internamente ya estaba participando para ser persona juzgadora en el nuevo sistema de justicia o el sistema de justicia penal. Pero pues obviamente ahí eran distintas las etapas y todo eso. Se dio esta oportunidad, la tomamos por los distintos contextos que ya te referí. Ok, entonces sí fueron ahí diferencias muy notables de, primero el registrarte y el cómo llegar a la candidatura, pues sí hubo, hay diferencias. Sí. ¿Y crees que alguna de las dos candidaturas tuvo como más obstáculos o más desventajas, más pruebas que otra para poderte registrar, poder llegar ya a ocupar la candidatura? Creo que hubo distintas fases, por así decirlo, o etapas en donde cada uno tuvo sus barreras, tanto en el contexto político, social, de lo que los partidos políticos tienden a llevar a cabo, a escoger, a asignar las fórmulas y demás, como el contexto también personal de las personas que están dentro de los partidos políticos. Tal vez el que no hayan sido educados conforme a temas de diversidad, de personas con discapacidad o temas relacionados a personas jóvenes, aunque sean movimientos que vienen de izquierda. O sea, no quiere decir que porque vengas de esos espacios o de centro y demás, tengas conocimiento de eso. Entonces creo que al principio fue una de las barreras más grandes que yo noté por las que enfrentaban no solo Merlín o Junior, sino más personas, porque era un contexto también nacional. Sí, claro, porque tema fueron político más, partido. Ajá, porque fueron más candidaturas de la diversidad, no fue nada más la suya. Ajá. Y por el otro lado, en cuanto al tema relacionado a la candidatura referente al Poder Judicial, creo que hubo muchísimas barreras. Una, creo que la principal fue que veníamos de un registro federal en donde pues obviamente había habido un proceso, donde por el tema del reconocimiento de identidad no hubo problema, pero cuando llegas al ámbito local, cuando haces tu registro, y el registro, claro, porque luego tienden a confundirse, fueron los comités legislativos, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Sí, claro. Hubo una barrera muy grande. Cuando yo intento registrarme en el ámbito legal, a diferencia del federal, no me permitía registrar porque yo tengo el reconocimiento a mi acta de nacimiento, por ende a mi CUR, donde pues ya se habla de dato curioso, dato divertido. Adrián fue la primera persona no binaria en obtener documentos legales aquí en San Luis Potosí. ¿Hace cuánto fue? Hace 1 año, de hecho. Sí, fue en abril que me la entregaron del año pasado. Muy bien, entonces ya fue, pues ya ahora ya lo saben, la primera persona en San Luis Potosí con documentos legales como que lo reconocen su identidad de persona no binaria.
Así es. fue Adrián, que también eso es un gran logro y es algo que también se debe reconocer, se debe aplaudir, porque creo que también es una parte de tener pues esa dedicación, porque sabemos que no son procesos que queden en 5 minutos, tienes que contar Sí, varios meses. varios requisitos y esperar y todo, entonces también eso se te tiene que aplaudir, se tiene que reconocer. Gracias. Y también pues ya, se termina aquí la pausa. El corte comercial. El corte comercial, sí. Sí, creo que fue una de las barreras más grandes. El que intento yo hacer mi registro, entiendo perfectamente el tema de que a las instituciones públicas, a los órganos, hasta el propio INE, carece pues obviamente de cuestiones de temas del sistema, de actualizaciones y de todo eso. Era algo que yo ya era consciente que podía pasar porque es una cuestión nacional. Claro, sí. Con otros trámites, por ejemplo, también está pasando. Pero como venía de la federal, me trato de registrar en la local y es como de, a ver, la federal me está reconociendo acá, pero acá en el ámbito local está pasando eso. ¿Qué es lo que hago? Hago mi registro con mi CUR, que ya está en reserva. O sea, no tendría por qué haberlo hecho. Porque exactamente, así que te dieron hace un año. Así es. Se viene esto y yo era muy consciente que podía pasar. O sea, porque también sé que institucionalmente a veces no estamos capacitadas, preparadas o preparados para este tipo de actualizaciones o para todo este tipo de temas. Pasa eso, aprueba el Consejo, entrega el Congreso del Estado, porque yo me registré en el Legislativo del Estado, aprueba el Consejo y es cuando ahí salta, pues obviamente, el tema de la identidad. Es cuando yo vengo, hago una solicitud, hablo con la directora de Igualdad y Género, si no me equivoco. La coordinación de Igualdad y Género, ahí, con la licenciada Fabi. Con ella, y me platica, pues obviamente, el contexto, las solicitudes que se hacen. Y en eso, pues obviamente empieza como que el dilema, que es cuando lo comparto públicamente y cuando nos damos cuenta que no solamente es San Luis Potosí, hay un tema a nivel nacional, que es una de las grandes barreras que seguimos enfrentando a las personas no binarias, que es el registro. Creo que yo por una parte es eso, y lo demás, el tema de que es muy distinto, ya combinando los dos, el proceso cuando se supone que van con un partido político las personas candidatas, porque pues el tema de fiscalización, el tema de recursos y todo, sí, claro, a una persona que va independiente, porque es como si fuera un partido político, una sola persona. Claro, así es, y es muchísimo más complicado en cuanto a eso. En temas de gastos. Entonces yo creo que serían, así es, una de las cuestiones que más se notaron y de las barreras por ahí que podemos ver. Pero es algo que pues tiene que pasar, porque pues cuando hay cambios, que distintos movimientos antipatriarcales los han generado, tanto el movimiento feminista, tanto el movimiento de lucha antirracial y todo este tipo de o las personas con discapacidad o pueblos indígenas, han venido desde esa fractura que le hacen al sistema y decirle, esto tiene que ser así, porque si no me estás invalidando mucho tipo de derechos y demás. Entonces yo creo que tarde o temprano iba a pasar, puede ser que en este caso me haya tocado a mí, puede ser que no hubiera sido yo, que hubiera otra persona. Y así es como un resumen como de esta parte de lo que pasó, o las barreras, porque hubo como que otros contextos más amplios. Oye, y entonces, a ver, ahora hablando desde el otro lado, desde otra perspectiva, ¿qué reacciones enfrentaste por parte de la sociedad, por parte de los medios, por parte de otras instituciones, al tratar de hacer válida tu identidad? Pero primero quiero saber también cómo fue esta parte de... Claramente era algo que tú ya tenías, tú ya habías reconocido tu identidad como persona no binaria, pero que llegaras y les dijeras, ¿saben qué? Soy una persona no binaria y voy a tratar de competir por este cargo como una persona no binaria. O sea, primero ya tenías tú reconocida tu identidad. ¿Cómo fue el hacerla pues como pública, vaya? Pero, o sea, sí, si quieres enfoquémonos en las reacciones positivas, en lo bueno, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Qué más pudiste rescatar de ahí, como mensajes de apoyo, cosas de ese tipo? Y si quieres ya también le vamos dando al otro lado. Un dato muy curioso es que en el proceso pasado, cuando se hace, ya ves que los representantes de partidos se entregan toda la documentación y demás, claro, la persona del partido político en ese entonces me solicita el acta
y es cuando le entrego. Y ahí no hubo problema porque el registro fue aquí y demás, pero creo que acá el problema fue el tema de los sistemas, el tema también que pensábamos en un sistema binario donde no pensábamos en personas, pensábamos en que existen hombres, existen mujeres, cuando hasta el derecho internacional que se habla de personas. Y de ahí deriva, pues obviamente, las distintas luchas. También eso es lo que ha segregado y también hace ver el sistema binario. Entonces pensamos que pues, tal vez no iba a haber en el ámbito local, cuando pues ya había también registros, veníamos de la federal, que llevábamos un mes de ventaja, y había casi 108 candidaturas registradas a nivel federal, que todavía no pasaban diversos filtros, que los fuimos pasando hasta cuando fue la insaculación y todo eso. Entonces, creo que una de las principales, ya enfocándolo a la pregunta, fue el decir, oigan, las personas no binarias existimos, tienen que actualizar sus sistemas, porque no es algo de ahorita, o sea, también ha sido con gobierno del estado, en donde me he tenido que sentar, o otras personas se han tenido que sentar en otros estados, a decir, está así, tú estás reconociendo, me estás garantizando esto en la parte jurídica y demás, tienes que garantizarme lo que se respete. Cuando yo hago la solicitud, de la propia solicitud, yo les refiero, yo entregué mis documentos oficiales, donde viene mi reconocida mi identidad, y ahí se me está vulnerando un derecho y están haciendo datos públicos, están haciendo público la reserva de mis datos, claro, al revelar mi género y demás. Ajá, cuando vengo con la coordinadora, con Fabi, me hace referencia pues obviamente a algo que lo iban a enfocar obviamente a la casilla de sexo, que ese es otro tema, porque no puedes invalidar una identidad. Independientemente, sé que es un candado porque no hay una cuestión legislativa que aporte, no hay acuerdos, no hay lineamientos, es algo que compartían, por ejemplo, en un espacio que hubo de un encuentro de personas candidatas LGBT y demás, que es como de la defensa y promoción de los derechos políticos electorales, y refería a eso, o sea, que tiene que haber acuerdos, lineamientos y demás para poder arropar y que no pasen esa vulneración a derechos. Independientemente que la autoadscripción sea una cuestión de la materia civil, tiene que haber una herramienta en la materia electoral que también en temas relacionados, por ejemplo, a la paridad y todo eso. Sí, que garantice ese acceso. Así es, y que se respete la identidad de las personas. Cuando lo hago público, pues obviamente yo lo hice con la finalidad pues, de visibilizar en el contexto de la presión mediática. O sea, porque yo sabía lo que ya había contestado el Congreso del Estado, yo sabía que pues obviamente había esta situación, yo le reconozco al CEPAC y fue lo que lo hice también público, el que se garantizara el reconocimiento a mi identidad, tanto en el cambio, en el ajuste y demás, como en el propio sistema, que fue lo que tuvimos. Pero sé que también veníamos de un proceso en el que hubo autopercepciones o autoidentificaciones de personas de mala fe, donde se aprovecharon de temas de la paridad, del reconocimiento de identidad, y no solamente vulneran los derechos, pues obviamente las mujeres, también, por ejemplo, relacionado a las personas trans, refiriéndome a las mujeres trans y a las personas transfemeninas, que podrían ocupar esos espacios, porque aparte lo no binario engloba lo transfemenino, entonces es ahí como que está el dilema. Por eso también entiendo pues esta parte del tema de que hay que encasillarlo a la categoría de sexo, cuando también por ahí estamos vulnerando, es un tema que es a debate y demás, pero también entiendo esta preocupación para que no se replicaran pues todas estas violencias que vivimos el proceso pasado. Sé que veníamos de eso, lo hago público, obviamente hubo enojo, hubo mucha molestia. Y ya fue cuando tuviste las reacciones mediáticas. Ajá, y yo sé que la mayoría de mis amigas y amistades contestaron a eso. Y lo preguntaron o cuestionaron a las personas en ese momento. Creo que aquí hubo un espacio. Pero yo pensaba que se había quedado en lo local. En el espacio donde estuve este fin de semana, me hacen saber que eso era una cuestión nacional y que iba dentro de los ejemplos donde se le ha vulnerado los derechos a las personas no binarias y demás. Y yo lo que les refería en ese espacio es que era más allá de la situación y demás, lo que se busca o lo que nosotros tratamos desde el activismo, desde la defensa de nuestros propios derechos como personas no binarias, es el visibilizar para sensibilizar y el que se trabaje para que en un 27 no pase eso.
o para que en un 27 no haya autopercepciones de mala fe, que eso ya es competencia tanto en el ámbito legislativo para el tema de identidad del Congreso del Estado, como pues también para la competencia de qué acuerdos vamos a llevar a cabo en el CEPAGO y todo lo demás. Sí, es un mundo. Es un mundo, sí, es un mundo. Pero creo que también es importante reconocer estas redes de apoyo que tenemos, que nos impulsan, que nos motivan a seguir adelante, a seguir levantando la voz. Y también creo que eso es lo que podemos utilizar eso como punto de partida para la siguiente pregunta que te quiero hacer. Es referente a la agenda política. ¿Cómo crees tú que se pueden construir agendas políticas usando esta bandera de la identidad? Porque también es una bandera que tenemos que levantar y tenemos que O sea, ¿cómo el procurar a que no se vulnere? ¿O No, o sea, desde tu identidad como persona no binaria, no binaria, como persona que ya pasó por procesos, que tiene experiencia, que sigue siendo parte de esta comunidad diversa al final de cuentas. Ajá. Eso, ¿cómo crees que podemos hacer una agenda política alzando nuestra bandera de la identidad diversa? Enfocándolo al ámbito electoral político, Ajá, sí, creo también, que... o en general, cualquiera. Como eso que decías hace un momento de hacer que resuene más esto, que no se quede como en algo local, que dices que ya hay como también a nivel nacional. federal. Ajá. Creo que refiriéndonos a, por ejemplo, al ámbito político o en el ámbito, por ejemplo, referente a los derechos políticos electorales, es el construir espacios para que se escuchen las voces, las necesidades y las demandas, si así se tendría que ser o si así se requiere o que las personas lo acepten, para saber cómo trabajarlo. Si no me equivoco, el año pasado hubo como consultas, donde obviamente la participación fue muy poca, pero sí el buscar construir esos espacios como el encuentro de personas defensoras de derechos políticos electorales de las personas LGBT que hizo el Tribunal Electoral, porque eso permitió escuchar las distintas voces, las problemáticas y de las necesidades también que existe dentro de esta población en cuanto al ámbito, pues obviamente electoral. Yo le aplaudo mucho a las personas del Tribunal Electoral que lo hicieron, porque créeme que el espacio se nutrió de mucha vivencia, de mucha experiencia, y a veces pensamos que solamente pasa en San Luis Potosí y todo eso. No, o sea, hubo muchos estados donde se hablaba del tema de las acciones afirmativas, del cómo, por ejemplo, la participación ha sido muy distinta y el cómo también en muchos estados se vulneraron las acciones afirmativas, del ver qué instrumento podemos construir para garantizar que las personas que lleguen a cualquier tipo de acción afirmativa, pues sean personas, que trabajan en pro de los derechos de las poblaciones LGBT, porque no es lo mismo ser persona LGBT e ir por una candidatura cuando no has trabajado, no tienes ese antecedente o no estás a favor tal vez de los derechos, porque pues hasta la LGBTfobia puede existir y demás. Y otra, el poder garantizar pues obviamente que se protejan estos espacios y no se dejen a posiciones donde tal vez ni siquiera van a llegar. En ese sentido, refiriéndome a las acciones afirmativas. Sí, claro, porque sí existe mucha gente y que carece en de cuanto esto. al Poder Judicial, creo que el tema de la reforma al Poder Judicial fue un gran reto, o sea, porque veníamos, no sabíamos cómo iba a funcionar, no sabíamos cómo se iba a operar, era la primera vez que nadie así conocía. es, pero también el ver esta parte de, por ejemplo, el tema de la paridad, también empezar a cuestionar. Yo entiendo el tema de las mujeres, de igualdad y de todo eso, pero cuando vemos el aspecto binario de que solamente la paridad engloba hombre o mujer, y es algo a la reflexión, ¿a quién estamos dejando fuera? A otras identidades, a personas que tienen derechos. O sea, es ahí la parte crítica al tema de la paridad, que eso tiene que obviamente estudiarse, analizarse, llegar a debate para no segregar más. Porque, por ejemplo, hay sentencias que ya hablan de eso, hubo 2 convocatorias, creo que para consejo, no recuerdo cuáles estados, donde decían que por qué no se incluía en la convocatoria a hombres, a personas no binarias, creo que a mujeres, estaban impugnando algo así, y referían
que se entendía el tema de la paridad, pero que sí al abrir otra categoría y no solamente dejar hombres y mujeres, iba a segregar más a las mujeres. O sea, sí entiendo esta parte de esta lucha que viene del movimiento feminista, pero tú también estás segregando tribunal cuando me estás resolviendo de esa forma, porque no me puedes encasillar en hombre o mujer cuando mi identidad deviene de un contexto tal vez político, tal vez social o tal vez fluyo dentro de esas identidades. Y es algo que pues obviamente no se ha dado materia, a diferencia de otros países. Pero es algo de, pues obviamente de lo que se va a ir hablando y se tiene que empezar a hablar y tiene que haber espacios que construyan en favor de todas las personas, porque si no vamos a seguir segregando. Sí, o sea, y seguir hablando también de esto que el Estado me está reconociendo, pero entonces ahora ya con este mismo reconocimiento que tengo, sigo quedando fuera, sigo siendo vulnerado, sigo siendo invisibilizado. ¿Por qué me casillas en una casilla de hombre? Claro, sí. Entonces es como, este reconocimiento entonces no está siendo tan visible, no está siendo tan... No se garantiza mi derecho. No se garantiza, claro, sí. Sí, es lo que platicaba con una amiga, me dice, es que, o sea, sí puedes hablar en el sentido de que era para un comunicado que iba a hacer. Me decía, es que no se le dio el respeto a tu identidad porque no te pusieron en un espacio, te segregaron y te pusieron en una categoría en la que te ha vulnerado esa, bueno, la cuestión patriarcal Sí, y demás, el concepto es el de hombre. grupo en el que te categorizaron. Así es. Sí. Y demás. Entonces yo creo que es algo que se debe reflexionar y de lo que se debe de hablar, porque hasta Ociel en su momento lo hizo, que hablaba de la casilla especial para personas no binarias y todo el tema de debate que llevó obviamente a la cuestión, refiriéndome al Tribunal Electoral. O sea, Sí, todo sí, lo que claro. su lucha de Que ella también- sí sembró, pues también hay que obviamente. reconocerla, Pero porque sí. algo que él me dijo, ella me dijo una vez. Sí, ese Fue- te contactó con... Sí, de hecho cuando iba a hacer el reconocimiento a mi identidad, fue una de las personas que me apoyó con el tema del ¿Se amparo. acercó a ti? ¿Tú te acercaste a él? No, yo le busqué porque obviamente tenía más experiencia, venía ya de un litigio y no sabíamos cómo estaba en San Luis el tema legal. Y una de las cosas que ella me dijo fue, a mí me tocó que se reconociera la identidad, porque yo le preguntaba el tema de sexo en el reconocimiento del acta, en los sistemas, y me dice, es que a mí me tocó esto. A otras personas les va a tocar debatir tal vez esto, porque a mí las herramientas que existían en ese momento que yo llevé a los tribunales eran estas. Entonces, eso me quedó muy marcado, por eso ahorita yo cuestiono mucho el tema de la paridad y otras cosas que ya se hablan en el derecho internacional, como la cuestión de, por ejemplo, algo así simple, de que en las actas de nacimientos cambie el tema de sexo, porque creo que hasta el movimiento feminista lucha contra la cuestión de los cuerpos, que deviene de la cuestión del sexo, o toda esa conceptualización. Y es algo, pues obviamente, de lo que apenas empieza a hablar, de lo que ya cuestionan las mujeres feministas, que empiezan a cuestionar, pues obviamente, las personas no binarias, de la diversidad corporal, de no reconocer, pues obviamente, ya el sexo, que se reconozca la identidad, porque si no se vulnera y porque aparte el sexo no engloba el sexo biológico, entre comillas, porque sí lo engloba la teoría, a hombres y mujeres, porque también existen las personas intersexuales. Claro, sí. Y son muy diversas. Y hay estudios médicos que van saliendo, o tienen poco de haber salido, y revelan que muchas de las personas, que aunque vivieron su identidad y se identificaron así, tienen variantes intersex. Entonces, sí es un tema de lo cual se debe de hablar. ¿Para qué? Para no vulnerar derechos, en ese sentido. Qué interesante todo lo que nos cuentas, la verdad, porque sí son temas muy importantes que de una manera u otra nos terminan atravesando a todos. Son temas que todos deberíamos como darles esa importancia, reconocerlos y seguir como por el hilo por el que van. Porque como mencionas, la magistrada te decía, esto fue lo que me tocó a mí, a ti te tocaron otras cosas, a lo mejor con el mismo tema... hace un año, hace 2 años que estaba empezando como esta aventura de hacer que se te reconociera tu identidad, pues ya no es lo mismo que te estás enfrentando ahorita, porque son escenarios diferentes, pero entonces creo que es importante reconocerles a esas personas que iniciaron como esta lucha, que fueron abriendo el camino y que ahora ya hay más gente, más personas como tú, como otras personas en el resto del país que siguen haciendo pues estas
estas pequeñas batallas para seguir luchando por más reconocimiento, por más campos visibles para todas las personas de la diversidad. Creo que eso también es importante y se tiene que reconocer. Y, oigan, vamos a ir a una cápsula informativa y regresamos con la segunda parte de esta entrevista a nuestro invitado de hoy, Adrián. Según la encuesta Endice, llevada a cabo por el INEGI entre 2021 y 2022, en México, 5 millones de personas se autoidentifican con una orientación sexual e identidad de género LGBTIQ+, de las cuales 137.124 radican en San Luis Potosí. Esto representa el 6.4% de la población potosina. Para el proceso electoral 2024, el CEPAC implementó lineamientos para garantizar la inclusión de candidaturas de personas de la diversidad sexual y de otros 3 grupos prioritarios, buscando asegurar una mayor participación de grupos históricamente vulnerados y promover una representación más inclusiva en el ámbito político. Se recibieron registros de 6 candidaturas autoadscritas como no binarias y 89 candidaturas se reconocían como parte de la diversidad sexual. Con el registro de al menos una fórmula por partido, tanto para diputaciones como para regidurías de representación proporcional, y con el fin de una mayor inclusión y de representación en la vida pública, un acceso a la justicia y el combate a estereotipos y discriminación en que se motiva este tipo de representación en cargos públicos a través de acciones afirmativas, no solo en San Luis Potosí, sino en todo el país. Hey, oigan, ya volvimos. Gracias por seguir con nosotros en Nosotres. ¿Viste? Juego de palabras. Seguimos aquí con nuestro invitado Adrián, persona candidata en el proceso electoral 2024 y en el proceso electoral del Poder Judicial, que acaba de ser hace poquito. Ya estuvimos hablando sobre sus vivencias, sobre sus inicios, sobre reconocerse como persona no binaria, como persona trans, y sobre las luchas que ha llevado hasta ahora, pero ahora enfocándonos ya más en esta parte de las campañas. Como me gustaría saber tu opinión, tus pensamientos sobre esto que fue, primero en la campaña del 2024, que ahí fue como para un cargo acompañado de un partido político. Entonces, en ese aspecto, yo quiero saber, creo que también a la gente que nos ve, nos escucha, ¿tuviste que construir propuestas? Si las construiste, las hiciste con un enfoque a la diversidad, con un enfoque a la representación de grupos vulnerados. ¿Cómo fue esto de crear una campaña desde tu identidad como persona de la diversidad sexual? Y en el caso de la campaña del proceso judicial, entonces ahí, ¿cómo fue el construir tu campaña ahora ya tú solo? Ahora desde esta perspectiva del autofinanciamiento y este tipo de cositas. Enfocada a la elección pasada, Ajá. fue obviamente acuerdos que tenía tanto el partido político como con José Luis, y obviamente yo, el vínculo con José Luis, de saber qué se iba a proponer, de saber cuáles son las necesidades, además de que pertenecemos a la población, saber cuáles son las necesidades y aquellos derechos que pues se tienen que garantizar o que tal vez no estaban reconocidos en las normas. Partiendo de ahí, pues obviamente también en el sentido de que la campaña se enfocó, pues es muy distinto el Poder Judicial, porque ahí es un ente individual a una acción afirmativa tal vez, o a una representación proporcional. Ahí sí fue por acción afirmativa. Sí, en la otra. En ese sentido, pues obviamente había temas de que se tenía que cubrir tanto la presidencia como pues todo lo demás. Sí, toda la planilla. Así es. Yo creo que ahí los retos más grandes fue tal vez las barreras institucionales que hubo ante la postulación en cuanto a la asignación, que creo que fue un contexto nacional, en cómo se asignaron las acciones afirmativas, en que en San Luis por lo menos llegó una acción afirmativa, pero viene de un contexto muy distinto, donde tal vez esa persona que llegó venía de un contexto social, económico, muy distinto a todas las demás acciones afirmativas que venían en los distintos partidos políticos. Creo que también eso es algo que implicó a que sí se llegara a una acción afirmativa tal vez,
pero por un contexto social, económico y posición tal vez política que le permite llegar, a diferencia de otras acciones afirmativas que de personas, por ejemplo, que venimos del activismo, de la defensa y promoción de derechos humanos, o personas que tal vez pues, ni siquiera se han dedicado a eso, que fue también algo que sucedió en ese proceso. Y en cuanto al Poder Judicial, hay un tema ahí porque de hecho la reforma no considera acciones afirmativas. Se impugnó, se buscó un mecanismo para poder garantizar que hubiera la representación. El tribunal lo desechó, que también en el espacio donde estuvimos fue muy cuestionado de por qué me vienes y me resuelves tu tribunal electoral en el 24 a favor de las acciones afirmativas, de la representación de la población diversa, refiriéndome a personas con discapacidad, personas migrantes y demás, y personas LGBT claramente. Y porque en el 2025 me vienes y me dices que el Poder Judicial, bueno, en esta reforma no va a haber acciones afirmativas o no va a haber representación. Entonces creo que fue una de las barreras principales porque pues ahí estábamos ya sujetas a otra cosa y veníamos como que esta contradicción de que primero me dices que sí, pero en otro proceso que tal vez es un poco distinto por el contexto en el que se estaba llevando a cabo, por lo que significaba, por lo que era la reforma al Poder Judicial y demás, pero también estaba esta parte que se cuestionaba desde la parte crítica de por qué no estás garantizando que lleguen personas juzgadoras que tengan perspectiva de género, que tengan perspectiva de orientación sexual, identidad y expresiones de género y características sexuales, que tengan perspectiva enfocadas a personas con discapacidad y demás, porque queramos o no, cuando una persona juzgadora resuelve, aunque digan que lo ven con perspectiva de género y demás, nos atraviesan estereotipos y nos atraviesa un contexto social y cultural con el que llevamos creciendo, que muchas veces tiende a verse reflejado en las resoluciones. Por eso es que también, pues obviamente, se buscaba ese método de impugnación, que pues obviamente desechó el tribunal. Y es una de las problemáticas que salieron también allá, el cómo también no se garantizó, pues obviamente, que hubiera personas juzgadoras y que no llegaron todas las que conozco en este sentido, pero pues ese es otro tema. Aquí, muy bien, me encanta, me encanta. Oye, yo quiero saber, ¿hicieron campaña? O sea, tú con tu dupla de la... Sí, pero fue ahí obviamente un contexto de campaña a nivel del partido político, Ajá, no claro, fue entonces específico a ellos. diferencia de otras candidaturas ¿Y ahí en otros tuvieron estados. ustedes incidencia en la plataforma política que presentó su partido o no? Sí hubo apertura para todas las candidaturas, pero pues obviamente los contextos en los partidos políticos todavía tienen como que estas barreras internas de darle tal vez una visibilidad más amplia en todos los partidos. O sea, no porque haya más candidaturas de un partido político quiere decir que haya una inclusión o que se esté apostando en inclusión. Y es algo que en todos los espacios que he estado referente a estos temas ha salido, que no porque obviamente tengan una candidatura se les ha dado o se les ha respetado pues obviamente su participación o se les ha dado un apoyo en el que realmente garantice que tal vez pues si va por mayoría relativa en el espacio territorio donde está llegue o en las acciones afirmativas lleguen las asignadas. Y en el otro contexto... ¿Hiciste campaña también en ese? Sí, pero fue muy distinta. Acá, acá está permitido todo lo que sabemos en cuanto todo a lo los que sabemos partidos. sobre las campañas, sobre la publicidad, el financiamiento, los tiempos de radio y televisión. Así es. Y entonces acá ya es diferente porque es autofinanciado, es en redes sociales, y había muchísimas limitaciones. O sea, tan solo el tener que pues estar reportando todo lo que hacías, el contenido que subías, el cuidar pues obviamente los temas de que no se vinculan a partidos políticos, el tema de la difusión, de la programación, todo lo que hacía el partido político, la persona o el espacio encargado de eso, acá era una sola persona. Y también esta parte de la cuestión económica, la cuestión de que no podía haber difusión más que en flyers, pero de tamaño no especificado, pero sí en papel reciclable o folletos y todo eso. Okay. Y el territorio, claramente. La designación. Ajá, la designación. Así es. ¿Y allí para cuál ibas tú? Porque también es importante, ¿Cuál la fui? gente no le hemos dicho eso. ¿A cuál fui en ese momento?
Ay. O sea, no, ¿a cuál estabas Contendiendo. Ajá, ¿qué cargo estabas contendiendo? En el Poder bueno, Sí, sabemos ahorita que en el mayoría Poder relativa, pues Ajá. ya, en todo el estado y demás. En el Poder Judicial, la asignación que me dieron fue al Distrito 1 y en el Distrito 1A, que eran los municipios de Hualulco, Mezquitigui y Villa de Arriaga, que fue obviamente un tema complicado porque no es lo mismo ser una persona LGBT, aparte foránea, que llega a 3 municipios donde tal vez no hay tanta apertura, a una capital donde ya hay un poco de más avance, donde ya hay un poquito de más conciencia, o a llegar tal vez a una zona huasteca. Entonces, creo que también fue uno de los retos. Sí, o sea, también eso, el reconocer que es todavía más complicado que vayas tú a competir a municipios en los que pues no eres de allá, a lo mejor te resulta un entorno diferente, un entorno nuevo, y a lo mejor también para la gente que vive ahí, que no sabemos también cómo sean su nivel de aceptación para la diversidad. Así es. Entonces creo que eso también representó un reto, ¿verdad? Sí, sí, así es. Ok, y entonces, ¿sí crees que hubiera sido como a lo mejor que te hubiera tocado en otro lado? Más fácil, al fin de cuentas. Yo consideré mucho la distribución por el tema de que no todas las personas accedieron a escoger a las personas juzgadoras de todas las materias, porque todo lo englobaron en materia penal, cuando la materia penal tiene distintas áreas. A pesar desde ahí, se negó un acceso a un derecho, que es un tema de que los abogados y abogadas y abogadas traían, y el otro tema de que es muy distinto un territorio de población donde la persona ya te conoce, ya conoce tu trayectoria, tu trabajo, a un espacio donde tal vez no, donde obviamente tuviste que empatizar, donde solamente se podía hacer campaña en espacios públicos o repartir volantes, y no reuniones, no meetings, a diferencia de las elecciones. Así es. Entonces, yo creo que es algo que pues, nos va a llevar a reflexionar a todos, a todas y a todos, de saber qué va a pasar en la próxima elección. Porque creo que hasta se nos juntan en el 27, si no me equivoco, pero las federales. 3. ¿Sí? Sí, creo que sí, por la mitad de la mitad. Sí, algunas son 3. Pero sí, sería eso. Ok. Y pues sí, o sea, creo que también es importante el decir que a lo mejor esto también te generó como un poco el mostrarte más vulnerable, como exponerte más un poco tal vez. Durante estas campañas, en las dos, bueno, en esta tú en lo individual y en la pasada con tu dupla de la fórmula, ¿llegaron o llegaste a enfrentar algún tipo de violencia política, algún tipo de discriminación, algún tipo de acciones negativas contra ti, contra tu compañero? Creo que las personas, tanto la diversidad como las mujeres, nos enfrentamos a un sistema en el que nos han educado a que por ser mujeres, a que por ser personas LGBT y demás, no podemos ocupar un espacio, o que no solo por el simple hecho de ser quienes somos, podemos ocupar un espacio, que viene de una cuestión patriarcal y todo eso. Entonces, muchas de las barreras, por ejemplo, enfocadas a las personas LGBT, es eso, o sea, el que se enfocan más a tu identidad por cuestiones, por ejemplo, de LGBTQ-fobia, a tu orientación sexual, a tu propia expresión de género, a tu trayectoria tal vez profesional y demás, o a tu lucha, o todo lo que pues engloba lo que es la persona que está siendo candidata en ese momento, por la que está tal vez siendo candidata también. Entonces, a partir de eso, creo que todas somos conscientes, todas las personas pues, somos conscientes de que va a haber barreras, de que va a haber violencia política, razones de género o como lo quieran nombrar, violencia política hacia personas LGBT, porque socialmente o culturalmente hemos crecido en espacios donde pues, obviamente se invisibiliza, se discrimina y todo eso por distintas características, interseccionalidades. Sí. Así es. Entonces, sí enfrenté tanto barreras institucionales con Merlín en su momento, y también enfrenté, pues obviamente, la violencia institucional en ese proceso, tal vez el desconocimiento, no con un dolo,
pero sí por esta parte de lo que es el sistema. Sí, que no deja de ser. Y también la violencia que se generó obviamente a la exposición pública, porque lo decimos muy fácil tal vez las personas que ya salimos del closet, entre comillas, o que reconocemos nuestra identidad, nuestra orientación, pero es muy difícil porque te prestas a las críticas, al señalamiento, al contexto social, al contexto familiar. Si te pones en el ojo de las críticas. Así es. Entonces, y también la exposición que tú tienes en ese momento, en el aquí y en el ahora, le salpica al contexto familiar. O sea, y también es una cuestión también personal, la cercanía, la confianza que hay en el contexto familiar. Tal vez no al contexto social, porque tal vez muchas de nuestras amistades saben de nuestra identidad, de nuestra orientación y ha sido nuestra red de apoyo. Pero tal vez otro contexto, tal vez familiar, un poquito más personal, sí afecta. Entonces sí es un reto muy grande el poder enfrentarte, el tener resiliencia, tener pues esas herramientas que te permitan llevar a cabo tanto una campaña como la exposición pública, que trae consigo lamentablemente pues también situaciones de discriminación que no debería de ser así, ahora sí que comentarios o discursos de odio por el simple hecho de ser y de existir y de o querer ocupar un cargo o un espacio. Sí, creo que sería todo por esa parte. Ya otro tipo de agresiones no. No, la mayoría, creo yo, fue digital, o sea, sí fue violencia digital. Comentarios de odio, ese tipo de cosas. Sí, la mayoría de sus... lo que buscan siempre son como desacreditarte por tu orientación o por tu identidad. Uno de los comentarios que más incitaba al odio o que más desacreditaba, por ejemplo, en el tema del Poder Judicial era: no sabe quién es y quiere tomar decisiones para poder juzgar. Y es como de, no, nena, yo sí sé quién soy, porque yo fui a terapia casi 15 años de mi vida, construí mi identidad con base a lo que iba aprendiendo y entendiendo y al contexto de analizar cada etapa, desde la infancia, adolescencia, hasta la adultez y demás, y el contexto donde me desenvolvía, y comprendí quién soy. El que tú uses ese prejuicio o ese discurso para desacreditar y para desinformar. Así es, entonces genera pues también todo este ola tal vez de violencia que no se vivió tanto en ese proceso, pero que muchas personas no binarias pasamos en algún momento, o comentarios tal vez, o chistes referentes pues a desacreditar todo este tipo de cosas. Sí, a comparación, a diferencia que cuando se hizo el reconocimiento a mi identidad, que ahí sí fue un cúmulo de discurso de odio, que es algo que yo también le requería, pues obviamente, a la coordinación, que hubiera, y eso que también es la reflexión, que hubiera, como existe la red de mujeres, también debe de haber una red de protección pues, contra la violencia, la violencia política, como lo quieran nombrar, violencia de género, hacia las poblaciones LGBT, y en especial yo les preguntaba, ¿existe poblaciones trans? Una enfocada a personas trans me decía, no. Digo, lo sé, pero sí hay redes a nivel nacional que buscan construir todo este tipo de espacios y que son necesarios porque lo estamos viendo obviamente con la lucha de las mujeres, en donde se está reconociendo, en donde se está protegiendo, pues se les está protegiendo a ellas, y pero se les está garantizando también. Así es. De otra, pues no de otra manera, se le está garantizando con las mismas acciones que se supone deberían garantizar a todas las personas. Todas las así personas, es, porque claro. Todas tenemos derecho, pues obviamente, a no sufrir discriminación, a vivir en igualdad y todo eso. Pues qué bueno que lo pones sobre la mesa, qué bueno que lo mencionas, porque sí es importante el expresar, el decirle a la gente y decirle a las instituciones y a las autoridades que sí, no es una persona, no son dos, no son 100, son más. Aquí en San Luis ha habido candidaturas también de personas trans, de personas gays, de personas lesbianas, de personas no binarias. Sí son bastantes los factores que influyen en que se ponga atención a esta idea que propones, que sí tiene mucho sentido, que ojalá por ahí alguien la pueda escuchar, la pueda valorar y se puedan sentar a platicar quienes se tengan que sentar para poderlo llevar a cabo también. Porque sí es algo importante el reconocerlos. Y hablando de esto, ¿has tenido tú alguna interacción
con otras candidaturas de que sean parte de la diversidad? En el estado, sí. ¿En el estado? Por ejemplo, está Irasami, que fue la dupla con Vane en el 2021, si no me equivoco, que fueron las primeras mujeres trans en llevar una candidatura, que ya tiene, pues obviamente, un contexto, una experiencia. Sí, una historia. Y coincidimos en muchas cosas, como tal vez el apoyo económico, tal vez el contexto de territorio, porque sabemos que pues, se necesita economía para poder, pues obviamente, llevar a cabo una campaña. Así es. ¿Y quién más? Andrés también, si no me equivoco, estuvo en el 21, y otra chica que se llama Jocelyn, y Merlín creo que también estuvo en el 21, si no me equivoco. Pero han sido todas estas barreras que hemos venido platicando. Y en otros estados han sido de los, por ejemplo, está Aguascalientes, donde hay una amistad que es una persona no binaria, y en la Ciudad de México, o en el Estado de México, creo que es el Estado de México. En uno de esos dos estados, por allá. Ahí lo googlean. Que son personas no binarias y que llegaron obviamente porque se respetaron fórmulas, que es algo que pues obviamente se tiene que presentar a hablar y decirle, jalarle las orejas. Así es, o sea, y es algo que se mencionaba, a que se respeten las acciones afirmativas, porque como esas personas llegaron también otras personas, se les debe de garantizar este derecho político electoral, no solo de votar, no solo de que exista un protocolo para atención a personas trans en el voto, sino también que se ejerza cuando son candidatas y que se garantice que se garantice desde que se registran. O sea, desde que llegas a la institución, que se te trate con el respeto que se mereces y que desde ahí se empiece a reconocer tu identidad, sí, también es algo importante. Oye, y esto que mencionas de que conoces a personas que han participado en candidaturas aquí en San Luis y en otros estados, ¿compartían alguna visión? A ustedes así platicando entre ustedes de, mira, yo voy por este cargo, voy a hacer esto y lo que quiero hacer es esto. ¿Compartían ahí alguna visión o desde sus candidaturas compartían alguna lucha colectiva? Creo que la mayoría de las candidaturas que conozco y conocí es pues el reconocimiento a los derechos político-electorales, partiendo desde ahí, porque pues obviamente cuando eres una persona candidata se tiene que garantizar el llegar o permitir tal vez que en esa elección te permita llegar, no solamente el cubrir un espacio por llenar una cuestión o un requisito de la norma o de los lineamientos y demás. Y otra, que a partir de pues, el llegar, el poder accionar, porque muchas de nosotras o nosotros venimos del activismo. ¿Qué buscamos en el activismo? El reconocimiento tal vez a identidades, a infancias trans, el tema de la cuota laboral trans, u otros derechos que no se han garantizado, o por ejemplo la tipificación a crímenes de odio, transfeminicidio, porque en los espacios del Congreso del Estado no existe población, tal vez que le atraviese esa vivencia a diferencia de las mujeres, que pues obviamente ya tienen más espacio y demás, que ya pudieron abordar otros temas, otras problemáticas, y cuando te atraviesa una vivencia o eres parte de una población y demás, es muy distinta la perspectiva y sabes que tu agenda sí va enfocada tal vez a la promoción de derechos humanos, pero por una razón llegaste ahí, que es una acción que representaba a un sector o a una población. Entonces, ¿crees algo de lo que coincidíamos? Además de que coincidimos en que tanto el proceso del 24 como el 25 sí se vulneró los derechos a las poblaciones, los derechos electorales o político-electorales a las poblaciones LGBT, tanto en la autopercepción o autoidentificación de mala fe, como en la falta de que los partidos políticos garantizaran, o las instituciones políticas garantizaran, que las acciones afirmativas de personas con discapacidad, de personas jóvenes y de la diversidad llegaron a ocupar un cargo. O sea, porque la paridad ya estaba asignada a hombre, mujer, y toda la división que hicieron, pero no se garantizó, obviamente, y un claro ejemplo es el Estado de San Luis Potosí, donde solamente una fórmula llegó, pero una fórmula que iba en la segunda. Entonces, sí es algo que es una tarea tanto del OPLE, como de los distintos espacios y demás que deben de garantizar todos estos derechos. Creo que es de los mismos partidos. Es a lo que voy, y los partidos políticos, porque sentimos, y eso es una cuestión nacional, sentimos que solamente, y se notó, querían cubrir
o cumplir Sí. con un requisito. Sí. Y no hay esta sensibilización, que es algo de lo que se tiene que buscar, que para el 27 se les obligue a garantizar a que se ocupen esos espacios y no que te dejen una cuarta, quinta fórmula Sí, claro. que Y tal también- vez no son seguras. También esta parte de autoadscribirse como parte de la comunidad, como parte de la diversidad, Ajá. sin serlo, y que reconozcan también que más allá de ocupar un cargo que no les corresponde, pues le están quitando el espacio a personas que verdaderamente han pasado por este tipo de segregación, por este tipo de violencia, por este tipo de invisibilización por parte de la historia ya. Porque al final de cuentas son grupos históricamente vulnerados. Así Somos grupos que todavía son vulnerados. Pero sí, también como el poner en la mesa que, pues sí, deberían ser también desde ahí, desde las personas que van a proponer quién va a ocupar esos cargos, que desde ahí se cumpla esto, ¿no? Sí, se garantice que llegan. O sea, ¿y para qué? Para poder seguir avanzando. Claro. Porque es muy distinto que las diputadas y los diputados propongan ahorita iniciativas que tal vez se benefician a una población, pero no va más allá y a veces se quedan en por ejemplo, las iniciativas en distintas comisiones, a veces las desechan y no vas a más allá y ya no retoman el tema. A diferencia, por ejemplo, en el 19 y en el 21 que se llevó a cabo el tema del matrimonio igualitario y el tema del reconocimiento de identidad, y desde ese entonces no hemos avanzado. Pues pero sí, deviene de esta parte, deviene también de la voluntad política que tienen. Y de la voluntad ciudadana también, Así creo, es. porque sí, Son también las dos combinadas. Entonces, creo yo que sí es necesario cualquier espacio que sea ocupado por alguien de la diversidad, ya sea en un consejo estatal electoral, refiriéndome a los soples, ya sea en un espacio enfocado a personas juzgadoras, ya sea un espacio en el que se tomen decisiones, cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque pues eso abre una brecha que permite, pues obviamente cambiar la perspectiva y que lleguen, como por ejemplo aquí, que sé que este espacio es creado de personas de la diversidad, sugerido, que tal vez no están en un espacio que toma decisiones, pero sí están incidiendo. ¿Para qué? Para generar un cambio en ese sentido. Ujú. Y creo que ahí también es importante, como bien mencionas tú, y te comento, tuvimos una charla con el presidente provisional del NOPLE de Coahuila, con Oscar. Con Daniel. Sí, con Oscar Daniel Rodríguez. Ajá. Estuvimos platicando Amigo. con él. Sí, amigo, ícono, madre. Y platicábamos sobre esto de la importancia que tiene el estar dentro de una institución, el representar, el ser visible, porque creo que sí es el reconocer que esos lugares deben estar ocupados por personas que representen a las diferentes diversidades, no solo a la sexual. Creo que también implica un poco en el acercamiento. Si personas que se dedican a tratar estos temas, que se dedican a velar por estas personas y por sus derechos, creo que sí es importante que, y también sería como más fácil, sería más cómodo, más fácil, más seguro para las personas acercarse sabiendo que hay alguien que de alguna u otra manera simpatiza más, los entiende más, pero pues no nada más eso, ¿verdad? Como el simpatizar, también el poder levantar la voz y poder hacer que realmente se respeten estos derechos. Así es. Es muy, 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 muy interesante todo lo que nos cuentas, la verdad. Estoy todavía procesando la información en mi cabeza, pero sí, son temas muy importantes, muy importantes. A ver, ya la pregunta final para cerrar esto. Ok. Las campañas, como persona diversa, como persona no binaria, ¿qué implicaron estas campañas para ti? En términos de recursos, en términos de acompañamiento, en términos de visibilidad. ¿Qué implicaron o qué te gustaría que implicaran? Tu experiencia sobre estas campañas. Pues uno, dejando el lado como más negativo, por así decirlo, Claro, sí, que fue enfócate en la lo bueno, vulneración en lo de positivo. derechos,
la visibilidad, o sea, en el sentido de que haces visible que las personas no binarias existen, que hay personas de la diversidad o de la disidencia que pueden participar y que pueden llegar a ocupar un cargo, y también que se requiere obviamente el apoyo y la contención, tanto cuando es un partido político quien está, ahora sí que postulando, o quien está presentando las fórmulas o las acciones afirmativas, a quienes van de forma individual. Y creo que también el aspecto social ha servido mucho, y son las redes que se han tejido desde esta parte de organización desde el aspecto social, que pues ha sido como esa red o ese soporte para muchas de nosotras. En ese sentido creo que serían como que los puntos que puedo mencionar ahorita, además de que pues aún estamos a tiempo para el 27, o sea, hay que construir redes, así como lo han venido haciendo, refiriéndome a las poblaciones LGBT, como lo han venido haciendo las mujeres, o sea, tomar ese ejemplo de cómo han construido, o tomar ejemplos de otros estados en donde se han construido estas redes. Uno, pues obviamente la defensa de los derechos, y promoción también podría hacerlo, de los derechos políticos electorales de las poblaciones LGBT, y de otra o de otro grupo prioritario. Creo que sería fundamental. Muy bien. Adrián, ya vamos a terminar el programa. Me gustaría que nos compartieras una reflexión final, un pensamiento, algo que le quieras decir a la gente, algo para seguirlos motivando a que sigamos ocupando estos lugares, que sigamos peleando por la representación, por la visibilidad, desde tu propia experiencia, algo que nos quieras decir. Pensamiento final de cierre. No participen, no es cierto. No, ya no. No es cierto. Es broma. No, el que nos atrevamos, creo que todas, todos o todes, a participar en las convocatorias, en las candidaturas, en todos estos espacios, porque es necesario que, no tanto enfocar la representación de él, que representas a la población LGBT, porque llega por una acción afirmativa, sino por el simple hecho de que una persona de la diversidad está llegando. Es decir, va a haber personas más jóvenes que van a ver esa posibilidad, como lo que pasó con la actual presidenta, que llega una mujer y hay niñas que decían, una presidenta mujer, o sea, de grande quiero ser presidenta, que rompe con este techo de cristal, el que llegue una persona LGBT, el que llegue una persona con discapacidad, una persona joven, que creo que son las cuotas que más han llegado, o hasta una persona migrante, va a permitir que más personas se interesen. Y también ya refiriéndome al contexto de la población LGBT, el politizarnos, el informarnos, en saber cuáles son nuestros derechos políticos electorales, que no solamente es el votar. El votar y ser votado. Así es, el que sepamos, el que nos acerquemos, el que tal vez tengamos esta resistencia a los partidos políticos, pero verlos como plataformas que deben de permitir llegar a estos cargos. Entonces creo que es eso, ya los partidos políticos, instituciones políticas y demás, que nos pensemos a educar, o sea, que si tenemos personas de la diversidad es darles esta apertura y esta oportunidad de escucharles, porque pues el derecho y los movimientos sociales están haciendo que cambien las cosas, y si no nos vamos a quedar atrás y va a seguir pasando todo lo que ha venido pasando. Y el garantizar que lleguen las personas de la diversidad, sí o sí, más y cuando te dices que vienes de un movimiento que apuesta a los derechos de todas en las personas, sí es importante pues obviamente que estos sean garantizados. Y ya, creo que sería todo. Y ser, o sea, el vivir, el ser, el vivir su orientación, identidad, expresión de género, a pesar de todo el contexto de violencia que pueden llegar a enfrentar, el tejer redes y el seguir incidiendo y resistiendo pues ante toda esta lucha que en sí es el sistema. Sistema que nos oprime. Pues ya escucharon, Adrián, hay que seguir siendo únicos, hay que seguir siendo diferentes, hay que seguir siendo disidentes, y hay que seguir disputando espacios, hay que seguir participando, hay que seguir proponiendo, y pues nada, seguir avanzando con todo este movimiento, con toda esta lucha de cambio que sigue, que se necesita que siga también y que se vaya uniendo más gente cada día más para poder
realizar cambios que sí tengan impacto y también reconocer que la importancia de toda la participación justamente radica en esto, en la necesidad de la representación, en la necesidad de ser visibles, en la promoción de la diversidad, porque existe, ha existido siempre, va a seguir existiendo. No es algo que se va a poder tapar con un dedo, porque ya ni con toda la mano van a poder tapar toda la diversidad que existe. Así es. Y pues nada, invitarlos a ustedes a que sigan participando, a que sigan levantando la voz. Y yo los quiero invitar a que nos vean la siguiente semana, en el siguiente episodio. Vamos a hablar justamente sobre esto, sobre la importancia de estar en lugares de toma de decisión, en lugares públicos, desde la disidencia, desde la diversidad. Así que no se lo pierdan, va a estar bien interesante. Y pues nada, esto fue Nosotros, el podcast del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Yo soy Beto. Y Adrián, como diría Osiel Baena, y la que Y juzgue. la que juzgue, la que soporte y la todo. que nos vea. Y la que legisle también. Nos vemos, cuídense mucho. Escuchaste Nosotros, Ciudadanía Disidente y Participación Diversa. Una serie del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por la conmemoración del Mes del Orgullo LGBTIQ+ 2025. No soltemos la voz ni la causa, construyamos en colectivo para todas y todes. Idea original, producción y conducción, Olga Elizabeth Lucio Huerta, Cassandra García López y Humberto Alvarado Padrón. Realización, Dirección de Comunicación Electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.